Bien, bienvenidos a este segundo episodio, a este segundo blog. La verdad es que he estado checando el material y tengo material casi de cualquier cosa. Pero vamos a empezar por unos muy padres que encontré. Uno de los trabajos que más me gusta realizar son estos trabajos más narrativos, visuales, artísticos, por así decirlo, que por lo regular son más conceptuales, más pensadas para trabajar en voz en off. Este tipo de piezas son mucho para marcas de revista, editorial, de moda, cosas como esa. Me gusta porque, pues les digo, la verdad es que me permiten proponer, porque una de las realidades de este gremio es que dentro de la línea de mando y dependiendo del proyecto no siempre te es posible aportar de manera creativa, ¿no? Hay un plan de trabajo. La verdad es que no muchas veces se puede dar la oportunidad de que aportes creativamente. Pues porque cada proyecto es un proyecto diferente. Bien, vamos a ver este, este primer, este primer clip. Es de Perfiles Vogue de Sebastián Binet, bailarín de ballet. Muy bueno, muy cañón en lo que hace. La verdad es que me divertí muchísimo. Estas piezas que les voy a pasar, esta pieza la grabamos con una Canon. ¿Qué Canon era? Canon de R Mark II, algo así. Era un cuerpezote. Les voy a dejar la ilustración por aquí. Y usábamos el Mobi, era de los primeros estabilizadores, era de cuando la tecnología de estabilizadores apenas estaba comenzando. Había solo dos marcas muy buenas. La primera era DJI, DJI y la segunda era Freefly Mobi Systems. Los Mobis eran muy buenos, la verdad es que les perdí la pista. El mercado de los DJI creció muchísimo porque tienen toda una infraestructura detrás. Y Freefly es americana y de alguna manera se vio pues avasallado por la cantidad de propaganda y calidad de producto y accesibilidad y demás, ¿no? Pero les digo, para el estabilizador que eran estabilizadores pesados, pues igual y les dejo una imagen por aquí para que más o menos vean cómo eran los animalitos de ese momento. Estoy hablando de hace 10 años más o menos, y 10, 8 años, y aquí vamos. Esto es en estación Millana o Quintanilla, no me acuerdo cómo se llama la estación. Se hacen muchos eventos ahí. Está padre. Me acuerdo que muy pocas cámaras en ese momento grababan a 120 y esta lo hacía. Entonces se ve muy bien. La iluminación de esta pieza... Ay, se me fue el foco. La iluminación de esta pieza es 100% natural. A espaldas de cámara hay un ventanal muy grande que se puede abrir. Y la luz entra perfecto de 12 a 3. La verdad es que me encantó esta pieza. La dirigió Pablo Domínguez. Yo fotografié y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Me gustó bastante. Otras de las piezas que me gustó hacer con Vogue fue perfiles de Javier Senosain, un arquitecto muy cañón en México. Les voy a presentar la pieza. Véanla, está muy bonito y chequense el trabajo del maestro.
Cuando terminé la escuela, en aquella época, uno hacía el servicio social en un pueblo. Para el tema de tesis fue un centro cultural y deportivo en el que empecé a proyectar formas ortogonales, formas cuadradas. Y llegó un momento en que me di cuenta que el mismo deporte es muy fluido, muy libre. Y lo cambié por formas curvas. Esta pieza la tiré con esta misma cámara con la que estoy grabando ahora, la A7S II. En ese momento era de las pocas cámaras que grababan en 4K. Eran compactas y te permitían ponerlo en estabilizadores que salieron un poquito más adelante del Mobi y del primer Ronin, que fue un estabilizador de Ican. Les pasaré también aquí la imagen para que se den una idea de más o menos cómo era. Era la primera configuración más o menos que pintaba para cómo iban a ser los estabilizadores y cámaras y setups y rigs demás. O sea, las vistas, el entorno. Muy divertido trabajar con estas cámaras. La verdad es que el flujo de trabajo para trabajar con logarítmico, nuestros órganos principales, ahí es cuando empezaba a ser más recurrente entre la gente que se realizaba contenido, ¿no? Aquí ya existía, les digo, los estabilizadores más compactos y alguna especie de tecnología de autofoco. Si bien detectaba caras, había cierto tipo de cosas que no hacía, como el face detection y eso en 4K. O sea, muchas de las cosas tenías que bajar la resolución en cámara para que esto te permitiera tener acceso a otras funciones, ¿no? Eran unas por otras. Como les he dicho muchas veces, en muchos de los cursos que me ha tocado dar en asesoramientos técnicos y demás, yo les comento que no piensen que un equipo es mejor que otro. Son herramientas diferentes para situaciones diferentes, ¿sí? En este caso, desde que empecé a usar esta cámara, yo me acuerdo del spot que salió cuando anunciaron esta cámara, que la mayoría del spot estaba filmado con luz natural. Y me acuerdo que se llamaba Moonlight o algo así el spot. Búsquenlo, la verdad se lo recomiendo mucho. Esta cámara es una joyita. Es mi fiel compañero desde hace un montón de años. Y pues la verdad es que le tengo mucho cariño. Y la verdad es que si tienen la oportunidad, no sé si tenga la opción de entrar al público abierto, creo que sí. Ahí incluso hacen eventos a veces musicales. Que se den una vuelta, les recomiendo que se den una vuelta. Está increíble su arquitectura, futurista, me gustó. Para retratar espacios, al menos para esta pieza, decidí que iba a ser con todo luz natural, que el espacio mismo con sus luces y sombras hablara y nos describiera junto con el voice off del maestro la experiencia más cercana que tendría el usuario cuando va a visitar las cosas, ¿sabes? O sea, es una forma de percibir y de mostrar la arquitectura diferente. Lo más recomendado para usar en cuanto a equipo con respecto a espacios de arquitectura y cosas amplias son angulares, lentes angulares. En ese momento estábamos usando un 24-70 me parece, f4, y con eso era suficiente, porque la verdad llevar lentes más amplios, como les digo, pues se nos iban a ver los chones, ¿no? Se nos iban a ver ahí ciertas cosas que no, como el equipo de producción y demás, porque aparte son espacios no tan accesibles para todos, ¿no? Y más cuando estás haciendo tomas en movimiento. Cuando te toca hacer tomas en movimiento es muy importante que el resto del crew esté muy pendiente, al menos en proyectos de esta envergadura, que son más equipos pequeños de impacto significativo. O sea, hace que cada elemento va a cubrir una o dos necesidades del proyecto. Esto para optimizar, ¿no? Tanto accesos y movimientos y demás. En general, los espacios hablan por sí solos. Trato de ponerme en diferentes ángulos de la habitación o del lugar para ver qué es lo que podría funcionar. No me caso con un solo ángulo. Experimenten.
Experimenten, les recomiendo que experimenten. Fíjense, estabilizaba bien, para ese momento también tenías que meterle caché a la caminada, el ninja walk, o no me acuerdo cómo, para que no se notara como este ligero meneo, ¿no? De cámara, que incluso en el Steadicam se nota. Para los que son muy observadores, o han sido más observadores, o ya tienen más tiempo en este rollo, o el ojo un poquito más educado, si ustedes quieren saber la manera en la que están estabilizando la cámara en lo que ustedes están viendo, es la siguiente. Si es Steadicam de los tradicionales, la cámara va a hacer este ligero movimiento de canoa. Vean películas más viejitas como The Shining, por ejemplo, que fue la película en la que se estrenó el sistema de Steadicam, cuyo steady en esa película fue diseñado específicamente para el shot de laberinto y las tomas bajas de cuando el niño va con el triciclo. La verdad es que denle una observada y van a notar este ligero mecimiento, no sé si esa es la palabra, pero se mece la cámara un poco como barco. Y con los estabilizadores de mano, a veces lo que suele ocurrir, dependiendo de la óptica que se use, es que no haces esto, sino que haces esto. ¿Sí me explico? ¿Sí se nota la diferencia? Entonces es cosa de que vayan ustedes poniendo un poquito más de atención y vayan entrenando su ojo. Son detalles. Estas piezas de revista me gustan. Creo que un video para todo este tipo de piezas está bien, porque realmente te adaptas más como filmmaker a la hora de estar en el espacio, ya sea un espacio de museo, un set fotográfico, un estudio de grabación de audio. Ahorita les voy a pasar una de las piezas que más me gusta, con Natalia Lafourcade, para Vogue. La verdad, esta pieza me encantó. Se grabó ahí en el estudio de Zoe, en la Condesa. Muy bonito, mismo set de cámara, mismo estabilizador. Yo empecé en la música desde los 17 años. Fue el momento en el que decidí que quería dedicarme a cantar. Han sido 15 me encanta, años. una parte de que me encanta de mi trabajo es la capacidad que te da de conocer personas. Cuando hacen una entrevista, me gusta escuchar a las personas, me gusta saber su historia, me gusta ver su perspectiva. Y trabajar en este tipo de piezas te permite conocer más, ¿no? Y estos universos que le generan mucha riqueza a mi música y a lo que hago. De todos estos talentos. Tiene un poder maravilloso, ¿no? Tiene el poder de sanar, tiene el poder de conectarnos, de emocionarnos. Igual aquí el set de luz fue natural. De estar parada en el lugar en el que estoy. La ventana que está del lado izquierdo de la imagen tenía como, no me acuerdo cómo se llama este acabado en el esmerilado, que hace que el vidrio se vea más menos opacón. La verdad es que está muy muy bien. Me ayudó bastante. Y de ahí en fuera, la verdad es que también el color de la imagen en la cámara en ese momento me gustaba mucho. La textura que te daba 24 era muy cinematográfica, muy lechosona, era muy suave, la textura me gustaba, muy cremosa. Eso también influye por la óptica, ¿no? Hay ópticas más o menos sharp, dependiendo de las texturas que ustedes quieran. Acuérdense que en este rollo depende mucho de la textura que ustedes buscan para su pieza. Todo eso comunica algo diferente, entonces ténganlo en cuenta para cuando busquen o propongan o hagan sus propuestas o sus mood boards, porque es importante que lo tomen en cuenta. Una de las que también disfruté muchísimo fue un BTS de un shooting para GQ con los Tigres del Norte. Estuvo increíble. Mismo set de cámara. Esto fue cámara en mano, porque querían que la cámara no fuera tan grande para que no llamara tan la atención. Pero la verdad es que muy bien, muy bien, quedó muy bien.
Esto fue en el hotel. No me acuerdo en qué hotel fue. En el que era el hotel Nikon, creo. O en el Four Seasons, algo así. Era para la revista. Son bien alivianados los Tigres del Norte. La verdad es que una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando haces behind de shooting, de lo que sea, es que tienes que llenar o tienes que tener un montón de material disponible para ilustrar los voz en off, ¿no? Y yo les recomiendo que la actitud que te deben de cargar para todo este tipo de trabajos es la de un ninja. Todo el tiempo estar tirando, todo el tiempo no es tratar de estar en la periferia. Llevar objetivos zoom es súper importante, es más práctico que llevar objetivos fijos. Es algo que yo la verdad siempre me he preguntado para los camaradas que hacen foto fija en eventos, coberturas y demás. O sea, si tienes un lente zoom, ¿para qué te acercas físicamente? O sea, ¿para qué se hacen bolas? No dejan trabajar a nadie más, o sea, es parte de la poca planeación que algunos tienen, ¿no? Yo les recomiendo, traten de dejar a los demás también trabajar, ¿no? O sea, todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Todos queremos dejar nuestra mejor impresión, nuestro mejor trabajo, para que pues a todos nos vaya bien. Entonces, en este caso yo procuro trabajar todo este tipo de cosas a distancia, más telefoteado, para permitirme estar más en la periferia, tener primeros planos más interesantes. Y la verdad es que todo esto es cuestión de práctica. Práctica. Estos videos no son con la intención de decirles qué hacer o qué no hacer, o cómo se hace o cómo no se hace. La verdad creo que cada quien debería de experimentar su propio camino para saber qué es lo que le acomoda, porque esto es algo muy artesanal, muy técnica, muy de experimentar, muy de gustos, muy de lo que sea. Más allá de lo que el cliente necesite, lo que el cliente esté pidiendo, les digo, en este aspecto, como comenzamos en el video, les comenté, hay ciertos proyectos en el que visualmente se te permite proponer. Y los videos de la línea más editorial, más de moda, más fashion, son ese tipo de proyectos. Otro que encontré y que estuvo muy interesante fue con Daniela Michel, una de las mujeres más influyentes de México, ¿no? En ese momento, que era la línea de entrevistas que se estaba trabajando para la marca Vogue, ¿no? Ella es coordinadora del Festival Internacional del Cine de Morelia, directora, me parece. Yo creo que una mujer visionaria, fundadora, algo así, no recuerdo muy bien. Básicamente una mujer que no se limita a las reglas que le son impuestas. Esto fue en sus oficinas. Desde la infancia tiene que aprender nuevamente a soñar, luz natural. que lo que ella quiere hacer, Me gusta mucho trabajar con luz natural. No le tengan miedo a trabajar con luz natural. Poder soñar y tener gente en la que te puedas apoyar. Aquí la corrección de color fue muy puntual, muy el poder muy sobria, ¿no? Sin quererle darle una textura diferente, no solamente, ¿no? O sea, los jóvenes cineastas mexicanos, sino también figuras del siento que decía San Agustín, aquel que ha perdido la trabajar con luz natural ayuda muchísimo justo a desarrollar estas habilidades. Les recomiendo que ustedes practiquen. La importancia de practicar es esa, que de alguna manera van a saber qué hacer o no en una cierta situación. Y pues nada, espero les haya ayudado. Si les surgen preguntas, comentarios o algo de lo que vimos aquí les llamó la atención, o solo lo mencioné y les gustaría que le contara algo más al respecto, déjenlo en la caja de comentarios, comenten, suscríbanse, den like, compartan, díganle a todos, no sé, díganme ahí qué fue tu video o qué chido es tu video, lo que ustedes piensen, háganmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente. Bye.